Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el Evangelio según Marcos, Marcos capítulo 1. Esta vez vamos a leer desde el versículo 29 hasta el 39. Marcos 1, versículos 29 al 39. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablaron de ella. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó, y le dejó la fiebre, y ella comenzó a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta, y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no permitía a los demonios hablar porque lo conocían. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de él. Lo encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Él les respondió: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y fue predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera los demonios. Hasta allí la lectura para hoy. Se podría decir que este capítulo inicial de Marcos, y particularmente estos versículos 29 al 39, son una especie de documental donde la cámara sigue a Jesús durante todo un día, durante 24 horas. Si miramos con atención al versículo 21 de este capítulo 1, nos dice que era un sábado por la mañana. Dice: entraron en Capernaum y enseguida, entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Y si notamos nuevamente el verso 29, nos dice: enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Es decir, de aquella sinagoga Jesús se movió a la casa de Simón y Andrés. Y luego notamos que estos eventos que siguen a partir del versículo 32 suceden en la casa de Simón durante el atardecer de ese mismo día sábado. Y estamos entonces aquí en la tarde del día de reposo. Luego, a partir del versículo 35, nosotros vemos que es la mañana siguiente, es decir, el primer día de la semana. Es decir, cuando estaba muy temprano, decía aún oscuro, Jesús se retira a un lugar desierto para orar. Por lo tanto, si lo miramos en todo su contexto, aquí tenemos el registro de un día completo de 24 horas en la vida de Jesús. Un día entero en la vida de Jesús. Ahora, ¿por qué Marcos hace eso? ¿Por qué nos presenta un cuadro, nos presenta un documental de un día completo de la vida de Jesús? Bueno, lo está haciendo para mostrarnos la naturaleza del reino de Jesucristo. Es decir, para ayudarnos a entender qué clase, qué tipo de rey es Jesús. Ahora quiero que miren conmigo al pasaje que acabamos de leer en los versos 29 al 39, porque vamos a notar allí en ese pasaje 3 puntos. 3 cosas que vamos a considerar esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la compasión de Jesús. La compasión de Jesús, su compasión de cuidar a los enfermos y necesitados. En segundo lugar, vamos a hablar de la comunión de Jesús con su Padre cuando Jesús se retira a un lugar desierto a orar. Y en tercer lugar, vamos a ver la comisión de Jesús. Jesús ha venido con una comisión, con una misión. Él ha venido, como nos dice el texto, a predicar. Por lo tanto, tenemos compasión, comunión y comisión.
Considerando eso, el tema para hoy es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. Y vamos entonces con lo primero, la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. En esta parte de Marcos 1 tenemos una idea bastante clara, bastante precisa de qué clase, de qué tipo de exigencias Jesús sufría en su ministerio. ¿Qué quiero decir? Su ministerio fue duro. Su ministerio fue agotador. Las multitudes no lo dejaban solo. Fíjense, él va a adorar un sábado a la sinagoga, predica allí, como vimos la semana pasada, su predicación es interrumpida y Jesús tiene que lidiar con un hombre que está poseído por un demonio. Cuando finalmente termina todo eso y llega a la casa de Simón y Andrés, junto con Jacobo y Juan, Jesús no puede relajarse, no puede almorzar tranquilamente, por así decirlo, aquel día. ¿Por qué? Porque la suegra de Simón necesitaba ayuda. Esta pobre mujer estaba ardiendo en fiebre y necesitaba sanidad. Y después, en la misma casa, durante la noche, en lugar de descansar, llaman a la puerta y allí está todo el pueblo, trayendo enfermos, trayendo endemoniados, buscando misericordia. Cuando Jesús finalmente logra escabullirse de en medio de la multitud, en la oscuridad, él va a un lugar desierto para orar, pero allí van los discípulos, lo encuentran y lo presionan para que vaya a la multitud, para que responda a estas solicitudes de la multitud que urgentemente querían verlo. Entonces fíjense, Jesús apenas tenía un momento para respirar sin que alguien le pidiera alguna cosa. Pero no vemos a Jesús enojado o frustrado por eso. Nosotros nos enojamos, ¿verdad? Nosotros nos frustramos, nosotros decimos, déjeme tranquilo, dame 5 minutos, puedes parar. No, ahora no te voy a atender. Pero Jesús no lo hacía de esa manera. ¿Por qué? Porque para Jesús las personas no son un inconveniente, jamás lo fueron. Él estaba allí para ellos, así como Jesús está hoy aquí para nosotros. Y si miramos los versículos 29 al 31, vamos a ver que parte de la explicación de esa, por así decirlo, extraordinaria tolerancia que tiene Jesús con la solicitud de las multitudes, la paciencia de Jesús, vamos a ver que todo tiene que ver con la compasión de Jesús, con su compasión. Fíjense, Simón, Andrés, Jacobo y Juan regresan a casa de Simón para ciertamente almorzar después de que había terminado el servicio religioso, el culto en la sinagoga aquel día. Y cuando llegan ven que la suegra de Simón está en cama y ella está con fiebre. Ahora, la palabra que es traducida en nuestras Biblias como fiebre literalmente significa un fuego. Por lo que vemos que esta mujer estaba ardiendo en fiebre. No es que ella tenía 37,5, ya 38, no, estaba realmente ardiendo en fiebre, tal vez 40, más de 40 de temperatura. Y en esos días, la fiebre era una condición potencialmente mortal. La mujer está en cama y nos dice que Jesús se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Fíjense, él la levantó y Jesús le dice, levántate, levántate. Ahora, cuando él la levanta, el texto nos dice, y le dejó la fiebre y ella comenzó a servirles. Pero fíjese, Jesús la toma de la mano para levantarla. Es un pequeño gesto, ¿verdad? Pero Jesús no tenía que sanarla de esa manera. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué la toma de la mano y la sana de esa forma? Nosotros ya vimos en el caso de la expulsión del hombre endemoniado que Jesús solamente lo sanó diciendo, cállate y sal de él. Nada más. En el capítulo 2 vamos a ver que
Jesús sana a un paralítico diciéndole qué cosa: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús entonces no tiene que curar necesariamente con un toque. Él no tiene necesariamente que tocar a una persona. Sin embargo, a esta pobre mujer que está ardiendo en fiebre, que está consumida por esta fiebre, Jesús la toca. Ella recibe el toque de la mano de Jesucristo. Ahora notemos algo interesante. A diferencia de nosotros, cuando Jesús se enfrentaba con algún enfermo o con una fiebre, Él no retrocedía. Jesús no tenía miedo de contagiarse. Él la toma de la mano. Es solo una pequeña descripción de su profunda compasión, de su tremenda ternura. Esto es amor, ¿no es verdad? Cuando Jesús trata con nosotros, nunca, jamás actúa de manera superficial, jamás actúa de manera mecánica. Él siempre es personal, Él siempre es cercano a nosotros. Fíjense, ahora está aquí el Verbo de Dios encarnado, habitando en medio de nosotros, tocándonos con su mano y trayendo con ello sanidad. Ya he mencionado en nuestros sermones anteriores que lo que Marcos se propone mostrarnos en este primer capítulo de su Evangelio es la naturaleza del reino de Dios. Reino que fue inaugurado con la venida del Señor Jesucristo. Y esta sanación es parte de ese propósito. Jesús ha venido para restaurar aquello que el pecado ha dañado, aquello que el pecado ha destruido. Y un día, gracias a Jesús, por su obediencia, su muerte y resurrección gloriosa, un día no habrá más enfermedad. No habrá fiebre, no habrá muerte, no habrá dolor. El Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un día habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Un hogar donde reina la justicia. Un día todas las cosas finalmente se van a arreglar. Y esa es la misión, el encargo por el cual Jesús fue enviado. Por eso Él sangró, por eso Él murió, resucitó y reina. Y aquí tenemos un destello pequeño de ese propósito final, cuando Jesús sane toda enfermedad y restaure toda la creación. Pero observemos también lo que sucede cuando Jesús sana a la suegra de Simón. Esto es algo realmente extraordinario si prestamos atención. Fíjense, en un momento ella está ardiendo en fiebre, tal vez está temblando, transpirando mucho, y todos están preocupados en el hogar por la vida de ella. Pero luego del toque de Jesús, ella está en perfecto estado y se ocupa en servirles. Probablemente ella les sirvió el almuerzo de ese día sábado a todos ellos. Fíjense, ella está sirviendo. Y es un momento increíble que registra aquí el Evangelio de Marcos, porque se ha producido un gran cambio debido a ¿qué? Debido al toque compasivo, debido a la gracia sanadora de Jesús. E incluso aquí también tenemos una pequeña pista, un destello del propósito de la venida de Jesús. ¿Qué quiero decir? Cuando Jesús viene con su gracia compasiva, cuando Jesús viene con su misericordia sobre nosotros, Él comienza a poner nuestras vidas en el camino correcto. Es decir, Él nos llama a servirle. Cuando en su compasión Él nos acerca a sí mismo, Él nos renueva. Y hay solo una respuesta adecuada a esa gracia, a esa compasión, a esa misericordia de Jesús.
Y la respuesta es servicio. Ahora le sirvo a Él. Cuando Jesús irrumpe en nuestras vidas, en su amor, en su gracia, cuando su compasión empieza a arreglar todo aquello que está destrozado en nosotros, todo aquello que está defectuoso en nosotros, nuestra respuesta debe ser exactamente la misma que la suegra de Simón. Debes comenzar a servir a Jesús. Nuestras vidas deben estar ahora dedicadas a Él. La compasión de Jesús, entonces, nos llama a servirle. Pero además de la compasión de Jesús, nosotros tenemos como segundo punto la comunión de Jesús. Pues el texto nos dice en el verso 35, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Queridos, yo sé por qué necesito orar. Soy un hombre que tiene muchas cosas que hacer, al igual que la mayoría de ustedes, pero además soy un pecador. Soy un simple ser humano. ¿Pero por qué Jesús necesitaba orar? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, oraba? Con toda seguridad nosotros sabemos que Jesús jamás oró confesando sus pecados, porque Él nunca pecó. Nunca. Ni una sola vez. Jesús jamás pecó. Nunca. Entonces sus oraciones, ¿qué eran? Bueno, eran súplicas al Padre, acciones de gracia al Padre, oraciones de lamentación por ver el sufrimiento y el pecado de las personas que Él había venido a salvar. Pero nunca, jamás Él clamó por perdón, porque Jesús es perfecto. Pero sin lugar a dudas, Él oró por apoyo. Él oró para ser fortalecido. Él oró para ser guardado en medio de todas las tediosas exigencias que se le imponían en la medida en que Él se entregaba a sí mismo por su pueblo. Y sin duda estas fueron las características de la oración de Jesús. Pero seguimos preguntándonos, ¿pero no es Él, después de todo, el Hijo de Dios? ¿Qué necesidad tiene el Hijo de Dios de orar? Bueno, no olvidemos que Jesús es el Dios hombre. El Dios hombre. Y como hombre, nuestro Salvador necesitaba ser fortalecido. Él necesitaba orar. Él necesitaba ser apoyado, animado. Porque Él era un hombre, un ser humano como tú y como yo. Ahora bien, esta verdad que nos presenta la Escritura es, por un lado, enormemente desafiante, pero por otro es tremendamente alentador. ¿Qué quiero decir? Es desafiante porque si Jesús necesitaba orar, ¿realmente nosotros pensamos que podemos prescindir de la oración? Aquellos de nosotros que servimos en la iglesia como oficiales de la iglesia, a quienes se nos ha encomendado el cuidado del rebaño del Señor, ¿no necesitamos orar? ¡Claro que sí! Los padres que luchan por criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor en esta era digital que tiene tantos peligros, ¿no necesitan orar? ¡Claro que sí! Los adultos jóvenes que comienzan a sentar las bases de su vida, comienzan un matrimonio o comienzan un nuevo trabajo, ¿no necesitan orar? Mira tu corazón y mira todas las responsabilidades que el Señor te ha dado. Mira tu propensión al pecado. Mira tu reincidencia pecaminosa. Mira tus constantes extravíos. ¿No necesitas orar? Y aquí está Jesús, santo,
perfecto, sin mancha, separado de los pecadores. Y Él necesita orar. ¿Cuánto más nosotros? Hay un desafío entonces aquí. Pero también hay un gran estímulo. No solo un desafío, sino un estímulo. Porque cuando vemos a Jesús hacer esto, cuando vemos a Jesús orar, comprendemos que Jesús sabe lo que significa necesitar ayuda. Jesús sabe lo que significa pedir por fortaleza. Jesús sabe lo que significa pedir por paciencia. Por lo tanto, es alguien a quien nosotros podemos volvernos y podemos ir a Él y podemos decirle: te necesito. Necesito que me animes en mi fe. Necesito que me fortalezcas en mi fe. Necesito que me des sabiduría para lidiar con estos problemas de la vida. Necesito de ti, Señor. Y Él siempre va a tener su oído abierto para escucharnos, para oírnos. Él te entiende. Él sabe lo que tú más necesitas. Tenemos entonces la compasión de Jesús, la comunión de Jesús y en último lugar la comisión de Jesús. Jesús recibió una misión en particular que Él debía cumplir, una comisión que Él había recibido del Padre. Fíjense que el texto nos dice que Simón y los que estaban con Él, al no encontrar a Jesús, lo buscaron, fueron en busca de Él, nos dice el verso 36, y cuando lo encontraron en este lugar desierto, le dijeron: todos te buscan. Jesús, la estamos rompiendo. Esta cuestión está genial. Anoche fue increíble, Jesús, lleno de gente alrededor de mi casa. Cuántas sanaciones, cuántos milagros. Vamos, Jesús, el pueblo te está esperando. Vamos, vamos, cambiemos el mundo, Jesús. Ahora es nuestra oportunidad. Jesús, ¿qué les dice? Verso 38, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Tremendo balde de agua fría. Los otros completamente emocionados: oye, esta cuestión está show. Jesús dice: no fuimos, vamos a otra parte. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una comisión, una misión que vino a cumplir. Él dice: vine para predicar. Vine para predicar. Fue enviado a predicar. Jesús no estaba interesado en que las multitudes lo siguieran. Jesús no estaba interesado en hacerse famoso. Su objetivo era la modestia, no la ostentación, la humildad, no el poder, la fidelidad, no la popularidad. Y ese es el carácter de su reino, tan contrario a los valores de este mundo, que solo busca ser popular, ser famoso, ser reconocido. Él ciertamente no quería ser el hacedor de milagros de la ciudad de Capernaum, por lo que él decidió irse a otro lugar y predicar en otros lugares. Y esto, fíjense, habla de dos tentaciones a las que los discípulos, las multitudes y nosotros mismos estamos expuestos. ¿Qué quiero decir? Fíjense que en primer lugar está la tentación de querer a Jesús solo por aquello que Él puede darnos. Esa fue la tentación de la multitud. Ellos amaban a Jesús, al hacedor de milagros, a ese Jesús que con un toque me puede curar, a ese Jesús, el sanador mágico. Qué útil tener a este Jesús cerca, porque cuando me duele algo, Él está allí y me sana. Pero cuando Jesús comenzó a predicar, cuando comenzó a enseñar, cuando comenzó a llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe, hubo varias reacciones en contrario. No, hasta ahí nomás. Como vimos la semana pasada, hasta un demonio estaba en la sinagoga y estaba muy tranquilito,
hasta que Jesús comenzó a predicar. Pero fíjense que Jesús nunca va a ser utilizado por nosotros. Su compasión, aunque es real, aunque es abundante, no es el remedio para darnos la mejor vida que nosotros queremos. Para hacer que seamos más felices, más prósperos, más saludables, más completos. No es eso lo que Jesús quiere. Jesús no va a ser utilizado. ¿Por qué? Porque lo que obtienes en el Evangelio no son las bendiciones. Tú obtienes al benefactor mismo. Obtienes a Jesús. El mensaje de Jesús no fue yo puedo sanarte. El mensaje de Jesús fue yo me voy a entregar a mí mismo. Y en comunión conmigo vas a llegar a conocer al Dios viviente y vas a hallar propósito y comenzarás a vivir para la gloria de Dios. Y así entonces esta retirada de Jesús, que nos puede parecer un poco desconcertante, es realmente una forma que tiene Jesús de evitar que lo utilicen, de evitar que lo manipulen. Él no va a permitir eso. Pero otra tentación que tiene que ver con esto que estamos viendo es pensar de que podemos tener acceso a Jesús de alguna manera que no sea aquella que pasa por la enseñanza de Jesús, por la predicación de Jesús. Porque hay algunas personas que creen que detrás de toda esta enseñanza, detrás de toda esta predicación, hay una manera más sencilla, más simple de acercarse a Jesús, de conocer a Jesús y de tener a Jesús. Pero fíjense que Jesús insiste aquí que es la predicación el contexto en el cual Él se da a conocer a las personas. Él se manifiesta a las personas. Él insiste que la predicación proporciona el contexto de todo su ministerio. Para esto vine, para predicar. No hay un Jesús no interpretado por el cual podamos llegar. Es decir, no hay un Jesús que podamos conocer sin que se nos exponga la palabra de Jesús, sin que se nos predique la palabra de Jesús. Jesús mismo enseñó y predicó por qué Él vino, las implicaciones de su venida, el significado de su ministerio. ¿Y por qué lo hizo así? Porque la verdad importa. La verdad importa. No es suficiente con hablar de Jesús. No es suficiente con decir que crees en Jesús, que amas a Jesús, que sigues a Jesús. Eso está súper bien, pero ¿quién es ese Jesús en quien dices creer, amar y seguir? ¿Conoces al Jesús bíblico? ¿O te has hecho una idea de un Jesús? ¿Conoces al Cristo de las Escrituras? El Cristo mismo predicó y sus apóstoles después proclamaron su enseñanza. Enseñanza que está registrada en las páginas de la Sagrada Escritura. ¿Es en Él en el que tú crees? ¿Crees en ese Jesús? ¿En el Jesús que se revela en las páginas de las Sagradas Escrituras? ¿O crees en un Jesús hecho según tus propias ideas? Fíjense que los milagros y los exorcismos de Jesús eran señales ¿de qué cosa? De su reino. Pero las señales de su reino tenían que ser interpretadas, tenían que ser explicadas. Por eso Jesús predicó, para explicar por qué Él sanaba a una persona, de qué forma lo hacía, para manifestar qué cosa, que Él era el Mesías, el ungido, el Rey prometido. Fíjese, nosotros como iglesia presbiteriana tenemos una liturgia de la escucha.
Es decir, nosotros escuchamos la lectura, la exposición de la Biblia, la predicación de la Biblia, escuchamos las oraciones, escuchamos el canto. No es principalmente nuestra liturgia visual o palpable, es una liturgia de la escucha. Oímos, es algo auditivo. Oímos la voz de Dios hablándonos en la Biblia. Nos encontramos con Cristo en las páginas de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el cristianismo, que es impaciente con la predicación, no es el cristianismo del Señor Jesucristo. El cristianismo que dice, ¿cuándo va a terminar esta cuestión? No es el cristianismo del Señor Jesucristo. Fíjense, Jesús fue por toda Galilea predicando en las sinagogas y echando fuera a los demonios. Se le había encomendado una misión. Y él estaba consciente de esa misión. Y esa misión implicaba que predicar, anunciar el reino. Jesús, por lo tanto, era un tremendo evangelista. Betham Lloyd Jones, que fue la mujer del famoso David Martin Lloyd Jones, probablemente el mayor predicador del siglo XX. Ella dijo una vez lo siguiente: nunca entenderás a mi marido hasta que comprendas que él, ante todo, era un evangelista. Bueno, nosotros podemos decir exactamente lo mismo del Señor Jesucristo. Él era un evangelista. Él es un evangelista. Él quiere ir a otros pueblos, a otras aldeas para predicar, porque Él quiere que la gente lo conozca, que confíen en Él, que crean en Él. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a responder a esto? ¿De qué manera respondemos a esta comisión que recibió Jesús? Bueno, si la compasión de Jesús y la gracia de Jesús en nuestras vidas, irrumpiendo en nuestras vidas, nos llama al servicio, como ya hemos visto, la gran pregunta es: ¿cómo se expresa de manera más básica, de manera más fundamental ese servicio? Bueno, Jesús nos dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Esa es la forma más básica, más elemental de cómo se expresa nuestro servicio al Señor Jesucristo. Él nos ha llamado a unirnos a Él en la misión de proclamar las buenas nuevas por todo lugar, de hacer discípulos a todas las naciones. Fíjese, hay un llamado a Cristo, que Cristo a su vez ha dado a la iglesia para que nosotros lo demos a conocer, para que nosotros lo anunciemos. Estamos anunciando a nuestro Salvador. Estamos anunciando a Jesucristo. Estamos proclamando las buenas nuevas de salvación que hay en Él. Ya para estar concluyendo, vimos la compasión de Jesús. Qué gran estímulo para venir a Él en lugar de huir de Él. ¿Qué quiero decir? Él es el Señor compasivo y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Es el Señor que te sostiene con su mano y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Por lo tanto, puedes venir a Él, a Jesús. Su corazón es tierno, su corazón es compasivo, y Él está ahí dispuesto a darte gracia, aquella gracia que necesitas. También vemos a Jesús como hombre de oración, en su comunión con Dios, interpelándonos a ser hombres y mujeres de oración, que los seguimos, que nos consolamos, que nos animamos los unos a los otros mientras oramos, sabiendo que aquel a quien nosotros dirigimos nuestras oraciones sabe lo que significa orar y sabe cuán urgentemente necesitamos orar. Y vemos también la comisión de Jesús. Él fue enviado a predicar, Él vino a predicar. El único Jesús que existe es el Jesús que predicó. Es el Jesús que proclamaron los discípulos y es el Jesús que encontramos en las Escrituras. Y ahora, ese Jesús, su mensaje ha sido confiado a nosotros.
Y este mensaje nos dice que nos unamos a Él en la misión de darlo a conocer hasta lo último de la tierra. La compasión de Jesús nos puede cambiar. Y cuando lo hace, nos usa para anunciar su nombre, para la gloria de Dios. Oremos.